Hola pastor, pido oración por mis hijos y por mis hijas y por mi mujer y por mis nietos y oración por mi vida. Gracias. Agradecido por el pastor. Su mensaje debe ser compartido y es nuestro deber no solo como creyentes, sino como hijos de Dios predicarlo. Saludos y bendiciones. Dios lo bendiga, pastor. Qué gusto escucharte, aprendí mucho con usted, conocí las Sagradas Escrituras. Más fecunda no puede alcanzar a discernir lo que va a pasar. Va a suceder lo mismo que pasó en Jerusalén. Es inconcebible para la mente humana pensar que esa condición podría alcanzar a todo el mundo. Y luego entonces tenemos esta cita de la hermana White, Conflicto de los Siglos 575 y 576. Dice la sierva del Señor, el objeto de Satanás consiste en hostigar a las naciones a hacerse, ¿qué cosa? Mutuamente la guerra. Ahí está una de las señales de Mateo 24. Pues de este modo puede distraer los espíritus o las mentes de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá ¿qué cosa? Ve, ahí están las epidemias, enfermedades y desastres, al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Escuchen bien, todavía no hemos visto eso, ciudades populosas reducidas a ruinas y desolación, por enfermedades, dice ella, epidemias. Sigue diciendo, ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y de tierra, en las grandes conflagraciones, esas son guerras grandes, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los ¿qué? Terremotos. Ahora ella agrega muchas señales que no se mencionan en Mateo 24, que son, por ejemplo, tempestades de granizo, inundaciones, ciclones, mareas extraordinarias, sería lo que nosotros llamamos tsunamis, y luego dice aquí también terremotos. Luego sigue diciendo en cuanto al hambre, destruye las mieses casi maduras, y a ellos siguen, ¿qué cosa? La hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas, y miles de seres perecen en la, ahí está otra de las señales, pestilencia. Estas plagas irán menudeando o aumentando más y se harán más y más desastrosas. Es decir, va a haber más de estas señales y cada vez van a ser más desastrosas. Yo pregunto, ¿se van a volver a cumplir estas señales de guerras y rumores de guerra, nación contra nación, hambres, pestilencias, alborotos en la sociedad, etcétera? La sierva del Señor lo ha predicho, tal cual lo dice Mateo 24. Ahora, ¿cuál es el propósito de Satanás en causar todas estas cosas preliminares? Todos estos desastres, todos estos problemas en la sociedad, las guerras. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Quiero completar la cita que acabo de leer. Y luego, después de todas estas cosas, de causar todo esto que leímos, y luego el gran engañador hará ¿qué cosa? Persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. ¿Recuerdan Mateo 24? Entonces, dice, los van a perseguir inmediatamente después de hablar de estas señales. La hermana White está diciendo exactamente lo mismo. Sigue diciendo ella, la parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Y en el libro Eventos de los Últimos Días 132 y 133, la hermana White explica, Satanás pone su interpretación sobre estos eventos, es decir, sobre los desastres. Y ellos piensan, como él quiere que lo hagan, que las calamidades que llenan la tierra son ¿qué? Un resultado de la violación del domingo. Pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo la observancia del domingo. ¿Tienen alguna conexión? Guerras, rumores de guerras, pestilencias, hambres, alborotos, terremotos. ¿Tiene alguna conexión con finalmente echarle la culpa al pueblo de Dios? Obviamente que sí. Entonces, ya vimos que esto pasó en Mateo y va a pasar al final de la historia.
Y entonces, ¿qué va a pasar con el pueblo de Dios? ¿Qué tendremos que hacer en este tiempo difícil de crisis? El pueblo de Dios tendrá que comparecer ante ¿quiénes? Ante gobernantes y reyes. Note lo que dice la sierva del Señor en varias citas aquí. La primera cita está en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 411. Tendremos que comparecer ante magistrados para dar razón de nuestra lealtad a la ley de Dios, para dar a conocer los motivos de nuestra fe. Y los jóvenes debieran entender estas cosas. No es época de estar llevando a los jóvenes al cine. No es época de darle a los jóvenes mucha música y que gocen y que la pasen sabroso. No, esa no es la época. La sierva de Dios dice aquí que los jóvenes deben entender que tendremos que comparecer ante magistrados. Tenemos que conocer nuestra fe para poderla compartir. Sigue diciendo, hablando de los jóvenes, debieran estar al tanto de las cosas que acontecerán antes del fin de la historia del mundo. Estas cosas tienen que ver con nuestro bienestar eterno y los maestros y alumnos deben prestarles más atención. ¿Se deberían estar predicando estas cosas? ¿Cómo no, hermanos y hermanas? Evento de los últimos días, página 213. Muchos tendrán que comparecer ante cortes legislativas. Algunos tendrán que comparecer ante reyes y ante los sabios de la tierra para responder por su fe. Aquellos que tienen solo una comprensión superficial de la verdad. ¿Quiere Satanás que seamos superficiales, hermanos y hermanas? Quiere que tengamos gospel light. En otras palabras, habla nada más del amor y de la paz y de la prosperidad y que todo está bien, no va a haber ningún problema en el futuro. ¿Satanás se agrada cuando se habla de esa manera? Lógicamente que sí. Dice, aquellos que tienen solo una comprensión superficial de la verdad no serán capaces de exponer claramente las Escrituras y dar razones definidas de su fe. Se confundirán y no serán obreros que no tengan de qué avergonzarse. Que nadie se imagine que no tiene necesidad de estudiar, porque no debe predicar en el púlpito sagrado. No sabéis qué puede Dios requerir de vosotros. Por eso tenemos esta clase ancla, porque queremos profundizar en la palabra de Dios. Queremos que luego ustedes salgan de acá y usen esto para instruir a otras personas en cuanto a lo que ha pasado y lo que va a pasar. Porque algún día tendremos que dar razón de nuestra fe ante la gente poderosa del planeta. Una última cita en esta sección en la Review and Herald del 18 de diciembre de 1888, dice la sierva del Señor, ahora no nos parece posible que alguno de nosotros tendrá que comparecer solo ante las autoridades. Pero si alguna vez Dios ha hablado por mi intermedio, llegará el tiempo cuando seremos llevados ante concilios y ante miles de personas por causa de su nombre. ¿Recuerdan que Jesús dijo que la persecución sería por causa de su nombre? Usa la misma expresión. Y cada uno tendrá que dar razón de su fe. Luego vendrá la crítica más severa sobre cada posición que se ha tomado en favor de la verdad. Necesitamos entonces hacer ¿qué cosa? Estudiar la palabra de Dios para que podamos conocer por qué creemos las doctrinas que defendemos. ¿Es necesario un estudio doctrinal? ¿Qué va a pasar cuando comparezcamos ante gobernantes y reyes y nos digan, bueno, ¿y por qué creen ustedes que los muertos no saben nada y nos sacan el rico y Lázaro ausentes del cuerpo y presentes con el Señor? No tengas temor de que puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma, y nos traen todos estos textos bíblicos. ¿Tendremos que ofrecer nosotros una explicación de esos textos? ¿Cómo no que sí? Tenemos que estudiar estas cosas, hermanos y hermanas. Ahora, ¿quién nos ayudará cuando tengamos que testificar ante gobernantes y reyes? En Mateo decía, y en Lucas y en Marcos, ¿nos va a ayudar quién? El Espíritu Santo. El pueblo de Dios va a recibir la lluvia tardía. Noten lo que dice, Eventos de los Últimos Días, página 209. Aquellos que reciben a Cristo como su Salvador personal, resistirán las pruebas de estos últimos días. El Señor Jesús dará a los discípulos una lengua y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir.
nosotros encontramos esa misma expresión cuando estudiamos el cumplimiento histórico, absolutamente. Sigue diciendo, aquellos que por razonamiento no podrían vencer los engaños satánicos, darán un testimonio positivo que confundirá a los hombres supuestamente doctos. De los labios de los iletrados saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. Miles se convertirán bajo su testimonio. Wow. No hay que tener un PhD en teología. No tenemos que gastar $200,000 para sacar una licenciatura y una maestría y un doctorado. No estoy en contra de eso. Yo tengo 2 maestrías. Está bien. Pero lo que estoy diciendo es que Dios va a usar instrumentos humildes que se han metido a estudiar la palabra de Dios por sí mismos. Y dice ella que van a confundir inclusive a los doctos, es decir, a los supereducados, porque el pueblo de Dios tendrá el poder del Espíritu Santo. Pero escuchen bien, el Espíritu Santo no va a traer a nuestra memoria nada que no hayamos metido a la memoria. Es decir, el Espíritu Santo no nos va a implantar lo que no está allí. Tenemos que estudiar para que cuando recibamos el poder podamos usar lo que hemos estudiado para testificar en favor de la verdad. Ahora yo pregunto, ¿qué va a pasar con muchas personas cuando llegue el momento en que el pueblo de Dios sea perseguido por su fe y tenga que testificar ante gobernantes y reyes? ¿Qué va a pasar con muchos? Van a escandalizarse, van a abandonar la fe. ¿Recuerdan eso en Mateo 24? Vamos a anotar esta cita del Conflicto de los Siglos, página 594. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos de los que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad. ¿Cómo somos santificados? Por la obediencia a la verdad. ¿Qué van a pasar? ¿Qué va a pasar con esa gente? Abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. ¿Pasó eso antes de la destrucción de Jerusalén? Ya lo estudiamos, ¿verdad? Sigue diciendo ella, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado que más fácil y de mayor popularidad. Así que no se preocupen si no son populares con el mundo. Hoy en día, uno de los problemas que tenemos en la iglesia es que queremos ser populares con todo el mundo. No queremos decir nada que pueda ofender a los protestantes, ni que pueda ofender a los católicos, ni que pueda ofender a alguien. Queremos ser políticamente correctos, queremos ser politically correct. Pero la hermana White dice que no puede ser así. Sigue diciendo, hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar a las almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás. ¿Para qué? Para calumniarlos y acusarlos, y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. ¿Están captando el cuadro? ¿Va a pasar lo mismo al final de la historia que pasó antes de la destrucción de Jerusalén? Exactamente igual. Yo pregunto, ¿será que en el tiempo del fin los fieles de Dios van a ser desamparados por amigos y familiares que se les van a volcar en contra? Fíjense estas citas del Espíritu de Profecía. La hermana White sabía todo esto. En Evento de los Últimos Días, página 155, ella declara, los amigos demostrarán su perfidia y nos traicionarán. Nuestros familiares, engañados por el enemigo y convencidos de que están sirviendo a Dios, nos harán frente y pondrán su máximo empeño para ponernos en situaciones difíciles con la esperanza de que reneguemos de nuestra fe. ¡Wow! En el libro Profetas y Reyes, página 431, dice, los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Serán traicionados, y ahora la hermana White va a citar Lucas 21, 15 y 16, versículo 16. Serán traicionados por padres y hermanos y parientes y amigos. Su única esperanza se cifrará en la misericordia de Dios
su única defensa será la oración. Y en el Conflicto de los Siglos, página 597, la hermana White habla de la fidelidad de los que van a vivir en el tiempo del fin. Dice ella en cuanto a estos, los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. Ahora, yo pregunto, ¿al final de la historia se va a resfriar el amor de muchos por causa de la transgresión de la ley? Vamos a notar lo que dice el Espíritu Profecía. Evento de los últimos días, página 177. Habrá un zarandeo del cedazo. A su tiempo, la paja debe ser separada del trigo. Debido a que la iniquidad abunda, ¿qué va a suceder? El amor de muchos se ha enfriado. Está citando Mateo 24. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. Trigo y cizaña. Ambos están en la iglesia, trigo y cizaña. ¿Va a llegar el momento en que se va a distinguir entre el trigo y la cizaña? ¿Cómo no? Y la hermana White dice que los que son cizaña, ¿qué va a pasar con su amor? Su amor se va a enfriar porque pisotean la ley de Dios. Es decir, el amor se enfría porque transgreden la ley de Dios. En el libro Evento de los Últimos Días, página 28, dice, se me ha mostrado que el Espíritu del Señor se está retirando de la tierra. Pronto se les negará el poder protector de Dios a todos los que continúan despreciando sus mandamientos. Diariamente nos llegan informes de transacciones fraudulentas, asesinatos y crímenes de toda clase. La iniquidad se está convirtiendo en un asunto tan común que ya no sacude los sentidos como en un tiempo lo hacía. Es decir, que la iniquidad, la transgresión de la ley está cada día en aumento. En el libro Exaltada Jesús, es un libro devocional, una matutina, página 304, fíjense que la hermana White nuevamente usa la misma frase, que por causa de la iniquidad o la transgresión de la ley, el amor de muchos se enfriará. Dice así, en el Monte de las Olivas, el Señor Jesús declaró categóricamente que por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Ahora fíjense a qué se refería Jesús. Habla de una clase de personas que ha caído de un alto estado de espiritualidad. ¿Una vez fueron fieles hijos de Dios, sí o no, estas personas? Sí, porque dice que han caído de un alto estado de espiritualidad. Penetren en los corazones estas declaraciones con poder solemne y escrutador. ¿Dónde están el fervor y la devoción a Dios que corresponden a la grandeza de la verdad que aseveramos creer? El amor al mundo y a algún pecado favorito, ¿y qué es pecado? Transgresión de la ley. El amor al mundo y a algún pecado favorito desarraigó del corazón el amor a la oración y la meditación en las cosas sagradas. Se sigue cumpliendo una serie de ¿qué? De servicios religiosos formales, es decir, la gente sigue viniendo a la iglesia, sigue estudiando la lección de la escuela sabática, posiblemente siga viniendo al culto de oración, dice que todavía es cristiana y adventista, pero la hermana White dice que aunque vienen a los servicios religiosos formales, ¿dónde está el qué? El amor de Jesús, la espiritualidad está muriendo. Y dice, es por el amor al mundo y por acariciar el pecado. En otra cita, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 31, la sierva de Dios otra vez cita este texto que dice que el amor de muchos se enfriará. Dice lo siguiente, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La misma atmósfera está contaminada de pecado. Pronto los hijos de Dios serán probados mediante intensas pruebas. Y la mayor porción de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles, resultarán ser vil metal. ¿Cuántos son los que nos van a abandonar? La vasta mayoría, dice ella. Ahora, si nos van a abandonar es porque estaban con nosotros, ¿sí o no? Sigue diciendo, en vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición,
las amenazas y los ultrajes se pondrán cobardemente del lado de los opositores. ¿Qué es lo que no quiere resistir esta gente? Dice, ellos no quieren sentir oposición, amenazas y ultrajes. Y por lo tanto, ¿qué prefieren hacer? Dice que toman cobardemente el lado de sus opositores. El permanecer en pie en defensa de la verdad y la justicia. Cuando la mayoría nos abandone, ¿cuántos nos van a abandonar? La mayoría, dice ella. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Qué tremenda cita. Así que se va a resfriar el amor de muchas personas, ¿sí o no? Por causa de amar al mundo y por causa de la transgresión de la ley. Y luego entonces viene el llamado a la paciencia o a la perseverancia. Yo pregunto, ¿va a necesitar el pueblo de Dios perseverar en la fe? Porque el versículo anterior dice que muchos van a abandonar la fe. Por eso Jesús dice, ¿tú necesitas qué? Asegúrate de que vayas a perseverar. Y la razón por la cual hay que perseverar es por tres problemas que va a haber. Número uno, va a haber engaños por parte de los falsos creyentes. Número dos, va a haber persecución. Y número tres, va a haber un resfriamiento del amor. Y por eso Jesús dice, estas tres cosas no permitas que afecten tu fe. Persevera a pesar de los engaños, a pesar de la persecución y a pesar del enfriamiento del amor. Yo pregunto, el libro de Apocalipsis nos dice que al final de la historia el pueblo de Dios va a necesitar perseverancia. ¿Cómo no? Apocalipsis el capítulo 14 y el versículo 12, tristemente la palabra griega no se traduce correctamente, la palabra griega hupomoné, que significa perseverar. Es el mismo texto que en Mateo dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Dice en Apocalipsis 14, 12, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y ¿qué? Y la fe de Jesús. ¿Y saben dónde aparece esa declaración? Si ustedes leen Apocalipsis 14, 9 al 11, los versículos que vienen inmediatamente antes de esto, habla sobre la prueba de la bestia, su imagen y su marca. Después de hablar de la bestia, su imagen y su marca, inmediatamente después dice, pero Dios va a tener un pueblo que tiene la perseverancia de los santos, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Es decir, Dios va a tener un pueblo que va a perseverar en medio de la tribulación final. Esta paciencia se ilustra en una parábola que contó Jesús, la parábola de la viuda persistente. Si ustedes leen Biblias van a encontrar que el subtítulo dice que esta parábola se llama la parábola del juez injusto. Pero me parece que ese no es un buen título para esta parábola, porque la parábola no es en cuanto al juez, es en cuanto a una viuda persistente. Yo le digo la parábola de la viuda persistente. Esta parábola se aplica especialmente a los últimos días. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Porque inmediatamente antes de la parábola, Jesús venía hablando de los días de Noé y los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, inmediatamente antes de la parábola, Jesús está hablando de la segunda venida. Y la parábola termina con una pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, la parábola se encuentra entre dos referencias a la segunda venida. Se aplica a los que van a estar viviendo en el tiempo del fin y la paciencia que van a necesitar. Vamos a leer esta parábola y la interpretamos rápidamente. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no y no desmayar. Podríamos decir la necesidad de perseverar en la oración. No desmayar significa perseverar. Ahora, noten el versículo 2 diciendo, había en una ciudad un juez. El juez representa a Dios. Y usted dice, no puede ser, pastor, porque dice que el juez ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Pero por ahora quiero que recuerden que el juez representa a Dios, a pesar de que dice aquí que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Y le voy a explicar en un momento en qué sentido es esto. Versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda. ¿Qué representa una mujer simbólicamente en la Biblia? Una mujer simbólicamente representa la iglesia, ¿verdad? Esta es una mujer. Si es una mujer ramera, ¿qué clase de iglesia representa?
una iglesia que se ha prostituido, una iglesia caída. Aquí es una mujer que, viuda. Es decir, es una mujer que, vamos a leer la historia, ha perdido todo apoyo humano, ha perdido todo lo que tiene. Yo pregunto, ¿va a llegar un momento en la historia cuando la iglesia, cuando los fieles de Dios van a perder todo lo que tienen? Sí, esto está hablando de la condición del pueblo de Dios al final de la historia, cuando han perdido todo apoyo humano, han perdido casas, han perdido familia, han perdido dinero, han perdido carros, han perdido su ropa, han perdido su libertad. Lo único que no han perdido es la vida. Eso representa esta viuda. Así que la viuda representa el pueblo de Dios en el tiempo del fin que ha perdido todo. El juez representa a Dios. Ahora sigue diciendo que esta viuda venía al juez, es persistente, es decir, es perseverante, no desmaya. Y dice que la viuda le declara al juez, hazme justicia de mi adversario. Oh, la viuda tiene un adversario que fue el que le quitó todo. Ahora, ¿quién representa el adversario? El diablo. Esa misma palabra, antidicon, en griego, se usa en 1 Pedro 5:8, donde dice, vuestro adversario el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, el adversario que le va a quitar todo al remanente final es ¿quién? El diablo. Y esta mujer viene al juez, y el juez ¿qué hace? Vamos a encontrar en el versículo 4, él no quiso por algún tiempo. ¿Hay una demora, sí o no? Sí hay una demora en responder las plegarias. ¿Se rinde la viuda porque el juez no le contestó la primera, la segunda, tercera vez? No. Ella sigue viniendo y viniendo y viniendo. Persevera. No tiene nada, pero persevera en venir al juez. Así que dice, él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es decir, el juez dice, le voy a dar a la viuda lo que ella está pidiendo para quitármela de encima porque ya me tiene cansado. Ahora dice, ¿cómo puede eso representar a Dios? Representa a Dios a manera de contraste. Vamos a notar la interpretación que Cristo mismo dio de la parábola. Noten el versículo 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Ahora viene Jesús va a explicar lo que significa la parábola. ¿Y acaso Dios no hará justicia? ¿Quién representa al juez? ¿A Dios? ¿El juez finalmente hizo justicia, sí o no? Aquí dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a quiénes? A sus escogidos. ¿Qué representa la viuda? A los escogidos. Yo pregunto, en Mateo 24 se mencionan los escogidos pasando por un tiempo de angustia terrible. La misma palabra escogidos. Así que dice, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Los escogidos también van a clamar día y noche a Dios? Sí, que claman a Él día y noche, aun cuando ¿qué? Aun cuando se demore en responderles. Yo pregunto, en el tiempo final, cuando el pueblo de Dios esté pasando por el tiempo de angustia, ¿Dios va a contestar inmediatamente sus oraciones? Dios inmediatamente dice, Señor, ¿por qué he perdido todo? Tómalo todo. No. ¿Va a haber una demora? Va a haber una demora. El pueblo de Dios va a clamar ¿qué? Día y noche. Pero finalmente, yo pregunto, ¿el juez le hizo justicia a la viuda? Finalmente Dios le va a hacer justicia al pueblo de Dios y le va a devolver lo que tenían con creces y los va a vengar de su enemigo Satanás. ¿Cómo no? Y usted dice, ¿cómo es que el juez injusto puede representar a Dios? Esa manera de contraste. Lo que está diciendo Jesús es, si un juez injusto, que ni teme a Dios ni a hombre, le responde las plegarias a una viuda por quitársela de encima, ¿cuánto más Dios va a responder las plegarias de su pueblo porque los ama? Es decir, ambos van a responder, pero van a responder por diferente razón. ¿Me están entendiendo? Esta parábola se aplica a la perseverancia del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Ahora, queremos notar también que va a haber una predicación final del Evangelio en medio de la persecución y de la dificultad que va a tener el pueblo de Dios, yendo hasta a donde están magistrados testificando por la fe, amigos traicionándolos, perdiendo todo lo que tienen. Sin embargo, el pueblo de Dios, ¿qué va a hacer? Va a proclamar el Evangelio ¿a dónde? A todo el mundo, en las circunstancias más difíciles. Dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio en todo el mundo. Ya vimos que se predicó en todo el mundo en la época de Pablo, ¿verdad? El mundo habitado, el imperio romano. Para testimonio a todas las naciones,
y entonces vendrá el fin. ¿Tiene una aplicación mayor este versículo al final de la historia, a todo el mundo, todas las naciones? ¿Cómo no? En el tiempo del fin, esta predicación abarcará a todo el mundo y tendrá elementos adicionales que no mencionó Jesús en Mateo 24. Noten Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué? El Evangelio eterno. ¿Está eso en Mateo 24, el Evangelio? Sí. ¿Y el Evangelio eterno para qué? Predicarlo. ¿Está eso en Mateo 24? Sí. ¿Predicarlo a dónde? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Está eso en Mateo 24? Sí. Pero ahora quiero que noten que el mensaje del primer ángel dice cuál es el mensaje, cuál es el Evangelio. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y luego viene la frase que quiero enfatizar, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y ¿qué? El mar y las fuentes de las aguas. El Evangelio al final va a enfatizar que debemos adorar a ¿quién? Al Creador. ¿Por qué creen ustedes que el mensaje final es que debemos adorar al Creador? ¿Cuál es la señal del Creador? El sábado. ¿Qué estará diciendo el mundo cristiano en cuanto al día de reposo al final de la historia? Estará diciendo que es el domingo, el día del sol. Entonces el mensaje del primer ángel dice, sí, vamos a proclamar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, pero parte de ese mensaje que se va a proclamar es que hay que adorar al Creador, cuyo señal es ¿qué? Cuya señal es la observancia del sábado. Ahora quiero leerles esta cita de la hermana White en el Deseado de todas las gentes, página 587. En la profecía referente a la destrucción de Jerusalén, Cristo dijo, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad o el amor de muchos se resfriará, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Ahora fíjense lo que dice la hermana Juan. Esta profecía volverá a ¿qué? Ahí está clarito, volverá a cumplirse. La abundante iniquidad de aquel día haya su contraparte. El versículo anterior dice que se va a aumentar la maldad porque transgreden la ley. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ella dice, la abundante iniquidad de aquel día haya su contraparte, su lado opuesto en esta generación. Lo mismo ocurre con la predicción referente a la predicción referente a la predicación del Evangelio. Antes de la caída de Jerusalén, Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaró que el Evangelio había sido predicado a toda criatura que está debajo del cielo. Así también, ahora, antes de la venida del Hijo del Hombre, el Evangelio eterno ha de ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Está claro? La hermana White está aplicando todo lo que sucedió en relación con Jerusalén antes de su destrucción con lo que va a pasar finalmente con el pueblo de Dios. Pero ahora necesitamos hablar un poco sobre la abominación asoladora. ¿Será que eso se va a repetir también de nuevo? ¿Ustedes creen? Si todo lo demás se va a cumplir de nuevo, como hemos visto, entonces debe haber un cumplimiento final de la abominación asoladora, ¿sí o no? ¿Recuerdan ustedes en Ezequiel capítulo 8 cuál era la más grande abominación de todas las abominaciones que se estaban cometiendo entre los que profesaban ser hijos de Dios? La adoración al Dios Sol. ¿Y quiénes específicamente estaban practicando la adoración al Sol? Los líderes espirituales en el propio santuario del Señor. ¿Será que al final de la historia la abominación tiene algo que ver con el Sol, con la adoración del Sol? Debemos mirarlo más cuidadosamente. Repasemos las características, y yo prometí darles un material, se los doy al final de la clase, para que no nos distraigamos ahora viéndolo. Al final de la clase les voy a dar algunas explicaciones. Repasemos lo que tenía el estandarte romano. En primer lugar, el estandarte romano tenía una guirnalda de oro circular que representaba el orbe del sol. Ese símbolo en el estandarte romano representaba al dios Sol Mitra,
que había sido adoptado por Pompeyo en el año 63 cuando fue a Pérgamo, al área de Asia Menor. Digo, este sería un buen dios para adoptar para los romanos. Y lo colocó y se colocó en el estandarte de los soldados romanos. Ustedes van a ver que el águila que se encuentra, porque no solamente está en la guirnalda de oro, sino que está un águila con las alas extendidas y su cabeza está virada hacia la derecha. Es un detalle interesante. Y el águila tenía flechas en sus garras. Ese es el estandarte de las legiones de los romanos. Ahora yo pregunto, ¿será que hay una nación contemporánea al final de la historia que también va a tener como símbolo el águila y tendrá algo que ver con el sol también? Vamos a hablar por unos minutos, los minutos que nos quedan, del gran sello de los Estados Unidos. ¿Saben ustedes lo que es el gran sello de los Estados Unidos? Está en el billete de $1. Van a encontrar dos círculos. Esos dos círculos son los dos lados del gran sello solar, digo yo, de los Estados Unidos. Ahora vamos a notar algunos detalles en cuanto a este sello que se encuentra en el billete de $1. Usted dice, bueno, eso está en un billete de $1, ¿qué tiene eso que ver? Vamos a ver algunos detalles. En primer lugar, los Estados Unidos sabemos que adoptaron esta insignia oficial directamente de los romanos. Sabemos que los fundadores de los Estados Unidos dijeron, vamos a tomar esta insignia directamente de las legiones romanas. Quiero que noten algunas cosas interesantes en cuanto a este gran sello. El gran sello es el emblema oficial de los Estados Unidos. Todas las proclamaciones y los documentos judiciales, legislativos y ejecutivos contienen este sello que autentica y certifica todos los actos oficiales del gobierno federal. Eso es muy importante. En otras palabras, cualquier declaración judicial, legislativa, ejecutiva tiene que tener este sello oficial de los Estados Unidos. Yo pregunto entonces, ¿será que la ley dominical va a tener el sello oficial? Obviamente que sí. El sello debe aparecer también en todas las leyes y los estatutos de la nación. Y ustedes tienen la referencia ahí de un libro donde dice explícitamente la historia de la bandera de los Estados Unidos y de sus insignias. Ahora, hablemos un poco de la adopción que se hizo de este sello. Los que firmaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, inmediatamente acordaron que necesitaban una insignia oficial que representara la soberanía de los Estados Unidos, la recién establecida nación. Y por eso fue que el 4 de julio de 1776, al mismo día que se firmó la Declaración de Independencia, se nombró lo que se conoce como el Comité del Gran Sello de los Estados Unidos para crear un sello que representara esta nación. Los miembros del comité eran tres: Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y John Adams. El propósito del comité era crear un sello que representara a la nación que recién se había establecido. Benjamin Franklin sugirió que se debía adoptar un pavo. Y la razón es que cuando los peregrinos llegaron, ustedes saben, Thanksgiving se come pavo. Gracias a Dios que los otros dos no aceptaron la propuesta de Benjamin Franklin, porque un pavo como emblema nacional de los Estados Unidos para mí es un poco cuestionable. Ahora, después de una larga discusión, se postergó la adopción de un sello. No se adoptó inmediatamente. Después de varias reuniones, específicamente 3 reuniones, el 28 de junio de 1782 se adoptó el sello que en el presente se halla en el billete de $1. Lo que quiero enfatizar es que este sello no es algo reciente, que se adoptó en 1930 o 1950. El sello va a los mismos orígenes de los Estados Unidos de América. Es la insignia oficial desde el comienzo de la historia de este país. Ahora, hablemos un poco del lado anverso del sello. Esa es la parte de adelante del sello. El sello contiene varios elementos en común con el estandarte romano. En primer lugar, ustedes pueden ver, si tienen un billete de $1, y ustedes van a tener la ilustración, porque yo se las voy a dar después de la clase, van a encontrar que se encuentra un águila con las alas extendidas en la parte de enfrente del sello.
con la cabeza virada a que no adivinan hacia dónde, hacia la derecha. Y en sus garras 13 flechas. Ahora es muy significativo que tiene flechas en las garras, porque en esa época ya se usaban espadas y mosquetes, no se usaban arco y flecha. Quiere decir que tiene una conexión con el Imperio Romano. Ahora, por encima de la cabeza del águila se encuentra un sol que irrumpe a través de las nubes. Es decir, hay un águila con las alas extendidas y encima de la cabeza del águila hay un sol a donde está irrumpiendo a través de las nubes. Inmediatamente notamos la similitud con el estandarte romano, que tenía una águila con las alas extendidas y una guirnalda dorada circular que representaba el sol. Algunos podrían pensar que la relación entre el estandarte romano y el gran sello de los Estados Unidos es casual e inverosímil, porque los dos imperios distan mucho, casi, digamos, 1700 años entre una nación y otra nación. ¿Qué posible conexión podría haber entre la antigua Roma y la insignia de los Estados Unidos? Hay tres razones por las cuales sabemos que hay una conexión entre el estandarte y las insignias romanas y las insignias oficiales de los Estados Unidos. En primer lugar, ya vimos que Mateo 24 tiene ¿qué? Una doble aplicación. Entonces yo pregunto, ¿la abominación asoladora debe tener una doble aplicación? ¿El estandarte romano con el sol y el águila debe tener una doble aplicación? Si Mateo 24 se aplica en dos contextos, lógicamente que sí. En segundo lugar, los fundadores de los Estados Unidos, ellos mismos adoptaron este emblema de Roma. Noten esta cita del libro de Whitney Smith, Flags Through the Ages and Across the World, página 314. El espíritu neoclásico de los Estados Unidos a fines del siglo XVIII buscó en la antigua República Romana muchos de sus símbolos. ¿A dónde buscó los Estados Unidos a sus símbolos? Dice aquí, buscó en la antigua República Romana muchos de sus símbolos, incluyendo el nombre de la Cámara Alta del Congreso. ¿Cómo se llama la Cámara Alta del Congreso? ¿Y eso de dónde viene, Senado? ¿De Roma? En Roma se introdujo el águila como un símbolo republicano, no del Partido Republicano, sino del estilo de gobierno que es república. En Roma se introdujo el águila como un símbolo republicano, por lo tanto, los americanos escogieron el águila nativa como emblema nacional en 1782. Los fundadores dicen, nosotros adquirimos este simbolismo ¿de dónde? De Roma. Y Mateo 24 tiene una doble aplicación. Elena E. de White, vamos a encontrar más adelante, también hace la conexión. Elena E. de White dice, como los estandartes romanos rodearon la ciudad de Jerusalén y los romanos le rindieron culto a esta águila que tenía un sol, dice que cuando se proclame en los Estados Unidos la ley dominical, el pueblo de Dios verá esa señal, huirá, porque está próxima a cerrarse la puerta de la gracia. La hermana White conectó los emblemas nacionales de los Estados Unidos con el sitio de la ciudad de Jerusalén en el antaño. Ahora, la relación entre los dos emblemas también se puede observar en las inscripciones que contiene el sello. Aquí tenemos otra evidencia de que este sello viene de Roma. Ustedes dicen, ¿por qué? Por encima de la cabeza del águila se hallan las palabras e pluribus unum, que significa de los muchos uno. ¿En qué idioma es e pluribus unum? En latín, porque sería en latín. ¿De dónde viene el idioma latín? Para ese tiempo era un idioma muerto. Viene de el Imperio Romano. Y luego encontramos estas palabras que están en latín. La historia demuestra también que los Estados Unidos adquirió muchos de sus conceptos del sistema legislativo y judicial de la antigua Roma. Ahora tenemos que mirar también el lado reverso del sello, la parte de atrás del sello, porque el sello tiene dos lados, la medalla tiene dos lados. En el lado reverso aparece el ojo de la providencia, un ojo bien grande. Otra vez rodeado ¿por qué? Por los rayos del sol. Me da la impresión de que ellos querían enfatizar algo relacionado con el sol en este sello. En el lado reverso aparecen dos inscripciones adicionales en latín, el idioma oficial del Imperio Romano. El primero es Anuit Queptis, que significa Él ha favorecido lo que hemos emprendido.
La segunda inscripción es Novus Ordo Seclorum, que se podría traducir un nuevo orden mundial. ¿Y ustedes creen que esa idea de un nuevo orden mundial es algo reciente? Está en el sello de los Estados Unidos. Así que desde los mismos principios de la nación existía la idea de establecer un nuevo orden mundial dirigido y ejemplificado por los Estados Unidos. Ustedes verán también en el lado reverso que aparece una pirámide inconclusa que tiene 13 niveles. Esto indica que la empresa que habían emprendido los fundadores no estaba, ¿qué?, completa todavía. El ojo de la providencia que se halla por encima de la pirámide inconclusa indica que la nueva empresa no se había concluido o terminado, pero estaba bajo la supervisión del ojo de la providencia. Ahora, ¿qué representa el ojo de la providencia? No cabe duda que este es un símbolo masónico. Recientemente estuve en Milán en una serie de conferencias de mucho éxito, dicho sea de paso, fue espectacular. Y visité la catedral de Milán, que la hermana White menciona en sus escritos, porque ella hizo un tour de Europa y visitó esa catedral. Estoy preparando un documental sobre eso que vamos a sacar, sobre lo que dice la hermana White de la catedral, y tiene mucho que decir en cuanto a la relación de católicos y protestantes en ese contexto. Pero fue interesante ver que en varios de los confesionarios se encuentra el mismo emblema, el ojo de la providencia en un triángulo con los rayos del sol saliendo. Es un símbolo masónico y el ojo de la providencia